oración, descansa en el Señor. Como decía entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, es que yo lo quiero así, yo lo quiero allá, ¿cierto? Cuando oramos de esta manera, hermano, ¿cierto? Yo siempre oro, ¿cierto? Lo que dice la Escritura, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Eso está en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Nuestros pensamientos estamos aquí y nuestros pensamientos no están en Cristo. Amén. Estamos aquí, nuestros pensamientos están en la vega. Sí, Señor, amén. Estamos aquí, nuestros pensamientos están en los problemas. Es verdad, Señor, amén. Estamos aquí, los pensamientos están con los hijos. Amén. Estamos aquí, los pensamientos están en cualquier lado menos en Cristo. Por eso, hermano, aquí hay que estar clamando, hay que estar apercibido, hay que estar atento, hermano, ¿cierto? Hay que estar, Sí, amén. ¿cierto? Porque si venimos 2 horas, sea aprovecharlo, por hermano. Amén. Sea a rendirle cuenta a Dios, ¿cierto? Una buena cuenta al Señor. Amén. Sí, amén. Señor, estuve 3 horas en la iglesia, el predicador tuvo como 2 horas más. Pero esas 2 horas estuve esperando, Señor, confiando, Señor. ¿Cierto? Porque a eso venimos a la iglesia, no venimos a perder el tiempo, mejor nos quedamos en la casa, pues, hermano. ¿Cierto? Si vamos a venir aquí, irnos reclamando, irnos para la casa enojados, eso es venir a perder el tiempo. Sí, es verdad, Señor, Sí, amén. amén. Entonces, lo que aprovecha nosotros, hermano, ¿cierto? Que podamos poner atención, ¿cierto? Poder estar atentos a la presencia de Dios. Amén. Cuando canta estoy atento. Amén. Cuando canto no puedo estar pensando en la pega. Hay que estar cantando y meditando en lo que estoy cantando. Sí, amén. Cuando estoy orando, ¿qué estoy haciendo? Estoy meditando lo que estoy orando. Estoy pensando lo que estoy orando. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermano, ¿cierto? A estar en los pensamientos en Cristo. ¿Ya? Mandato de David a Salomón, hermano. Como les decía anteriormente, hermano, ¿cierto? El primer rey de Israel no fue David, el primer rey de Israel fue Saúl. Saúl. Amén. Sí, amén. Aunque Israel era guiado por Moisés, por la presencia de Dios, ¿cierto? Ellos no tenían rey como las otras naciones. Cuando Moisés, hermano, ¿cierto? Dios lo comisiona, Dios comisiona a Moisés, Dios elige a Moisés, ¿cierto? Para sacar al pueblo de Israel Sí, y amén. moverlo por el desierto, ¿cierto? Sí, No es amén. que Dios lo quería tener 40 años en el desierto, eso no era el propósito. El propósito de Dios era sacar de la esclavitud de Israel, ¿cierto? ¿Usted sabe cuántos años estuvo esclavo Israel en Egipto? 430, vea ahí Biblia. 430, aunque cuando Dios le habla a Jacob, ¿cierto? Cuando iba a meter a Israel, todavía no entraba a Egipto, cuando Jacob entra con su familia, ¿se acuerdan que primero toma a José, lo introduce, después trae a la familia, porque hubo un gran hambre en la tierra? Sí, amén. Llega José, trajo a toda su familia, ¿cierto? Se cumple el propósito de Dios con José, todos sus sueños, ¿cierto? Todo lo que nadie entendía, Dios lo cumple. Así Porque es. Dios cumple su propósito siempre, hermano. Lo que nadie puede entender, lo que Dios va a hacer con usted, lo que quiere hacer Dios con cada joven, Dios lo va a cumplir si nosotros nos ponemos en la mano de Dios. Aunque todo se vea contrario, aunque todo se vea adverso, aunque todo, hermano, esté en contra, Dios lo va a hacer igual. Si yo le creo a Dios. Si yo creo que Dios puede hacer cosas grandes con mi vida. Amén. Porque aquí todos tenemos sueños, proyectos en el mundo de la vida. Aquí no es malo soñar y tener un proyecto, no es malo. Lo es malo es afanarse y dejar a Dios de lado por los sueños y los proyectos. Sí, amén. Sí, amén. Sí, es verdad. Por eso Dios, hermano, ¿cierto? Envía a Moisés, hermano, y lo que pregunté fueron 400 años y Dios se lo había profetizado. Dice, por cierto, le dijo a Abraham. Abraham se lo dijo, perdón. Tu descendencia será esclava en tierra ajena 400 años. Pero fueron 430 años. Amén. Amén. Entonces, hermano, Dios los lleva por el desierto y el camino desde Egipto a la tierra prometida, ¿sabe cuántos días eran? 40 días. 40 días demoraba el trayecto por el desierto para que Dios tomara a Israel y lo llevara a la tierra prometida. Y ese era el propósito de Dios. Y hermano, entonces, ¿por qué Israel tuvo 40 años? ¿Tienen 40 días? Porque mientras, ¿cierto? Iba Israel avanzando, hermano, iba derrotando, ¿cierto? A los reyes, Eso debe ser. ¿cierto? Y todos los reinos ya tenían rey, pero Israel, el único rey, no era el varón, Moisés no era el rey de Israel. El rey era Dios. Amén. El rey de reyes y señor de señores. Sí, amén. Entonces ellos no necesitaban un rey que los comandara porque tenían a Dios su rey. El rey de gloria. Como cantamos, ¿quién es el rey de gloria? Jehová, fuerte y valiente. ¿Usted sabe que es un versículo bíblico de los Salmos?
Alzado puerta vuestras cabezas y alzado vosotros puerta eterna y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Para que ustedes un salmo ese, no búsquelo. De tarea para la casa si quieren. Pero el Rey de Gloria, ¿cierto? Ellos tenían al Rey de Gloria que iba con ellos. Entonces, mientras iban avanzando, ¿cierto? Derrotaron a todos, a los reyes, ¿cierto? Iban avanzando con los reyes para llegar a la tierra prometida. Pero cuando enviaron los espías ¿cierto? A la tierra prometida, ¿cierto? Moisés envía 12 espías, entre los cuales iban Josué y Caleb. Amén. Que fueron los que le creyeron a Dios, porque son menos los que le creen a Dios y son más los que no le creen a Dios para el efecto. Sí, amén. No, ellos están diciendo que le creen a Dios. Santo. Por eso nosotros no pretendemos llenar la iglesia a la fuerza. Amén. No pretendemos llegar a la iglesia, que vengan todos como quieran, hagan lo que quieran. Lo importante es que la iglesia se llene, ¿no? Nuestro propósito, hermano, es que la iglesia crezca bajo el poder de Dios. Sí, La amén. iglesia crezca bajo la presencia de Dios. La iglesia crezca bajo la voluntad de Dios. Amén. Usted sabe que este templo es uno de los más estrictos que hay en el ministerio. Sí, El amén. hermano cargado aquí es uno de los más pesados del ministerio. Sí, amén. El más pesado que varios pastores. Que es más estricto que todos los pastores que hay. Sí, amén. Amén, ¿cierto? Así es. Sí, amén. Pero el fruto de lo estricto está aquí, mi hermano. Usted lo ve, los jovencitos, hermano, están todos revestidos. Están todos hermoseados, están todos, ¿cierto? Con ganas de buscar a Dios, están todos con ganas de estar en el coro, hermano. ¿Cierto? Están todos vestidos como corresponde la presencia de Sí, Dios. amén. ¿Cierto? Han aprendido eso que son jóvenes, ¿cierto? A conducirse a la casa de Dios. Y mi hermano más antiguo coordinan, predican. Si hay que coordinar, coordinan. Si hay que cantar, cantan. Si hay que, hermano, ¿cierto? Hacer el baño, hacen el baño. Sí, amén. Porque lo que tiene que buscar la iglesia primero no es crecimiento en cantidad. Eso es lo que buscan muchas iglesias. Hermano, lo que busca el Señor es hacer crecer en el Espíritu. Amén. Crecer en el Espíritu es conocer la palabra, es conocer la voluntad de Dios primero, es conocer lo que Dios quiere, es como Dios quiere que yo sea. Eso es conocer a Dios primero. No como lo que yo quiero hacer, como lo quiero, es que a mí me acomoda así, es que a mí me parece así. No, es como a Dios le parece así, es como Dios lo quiere. Nosotros, hermanos, ¿cierto? Tratamos de instruirnos bajo el temor de Dios. Amén. Si nosotros, hermanos, ¿cierto? Tuvimos una vida desordenada en el mundo, nosotros no queremos que nuestros hijos pequeños tengan esa vida que nosotros tuvimos en el mundo. Yo por lo menos siempre le digo a Manolito eso, hermano. Digo, hijo, no seas porfiado, digo, se casa. Resulta también eres porfiado y yo te escuchaba cuando me conté que eres porfiado. Pero es que yo no quiero que tú seas igual que yo quiero que tú seas mejor que yo. ¿Entiendes? Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en la presencia del Señor. Amén. ¿Cierto? Y para eso nosotros tenemos que ser estrictos. Sí, amén. ¿Sabe lo que, hermano, es la disciplina? Yo, hermano, estuve en el ejército también, ¿ya? Como algunos hermanos. No sé de qué, mi hermano, ¿usted estuvo en el ejército? ¿Qué más estuvo en el ejército, hermano Alexis? Hermano, ¿cierto? En el ejército, usted para ser un hermano varón, ¿usted estuvo en el ejército, no? Allá, en su país. Gloria a Dios. Ay, santo. Hay una cosa que se llama disciplina militar para ser un buen soldado. Uno cuando va en el ejército, hermano, uno no hace lo que quiere. Un soldado no se levanta a la hora que quiere. No come a la hora que quiere. No se acuesta a la hora que quiere. Un soldado, hermano, se tiene que levantar a la hora que de instrucción, a las 6 de la mañana, ¿cierto? Después, ¿cierto? Pasa al comedor a una hora, se forma y todo el día tiene que estar bajo una disciplina militar. Sale a entrenamiento, sale a terreno, sale al combate, sale a todos los programas, hermano. Hagamos esto, ¿qué le parece? Instructor, si decimos esto, no. Allá la disciplina militar está todo formado para generar buenos soldados. Soldados que, hermano, estén capacitados para la guerra. Y la disciplina militar es súper estricta, hermano. Y si usted no quiere obedecerlo, bueno, en el ejército no te echan para afuera. Antiguamente lo agarran a palo, ¿cierto? Ahora es más suave, ahora el que no quiere estar lo sacan para afuera, ¿no? Pero no es que quiera hacer lo que quiera dentro tampoco. No puede cambiar las reglas. Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, siento que todas las cosas tienen una disciplina para ser una buena persona, un buen soldado, un buen trabajador, ¿cierto? Usted va a llegar a ser, hermano, ¿cierto? Un buen trabajador tiene que, hermano, no es que el jefe le dice, oh, me cae bien, tú soy un buen trabajador, no es por caerle bien al jefe.
No. Es porque soy bueno para la pega. Sí, Es amén. porque no andáis sacando la vuelta. Cuando Amén. está el jefe no andáis ¿cierto? Conversando y no andáis haciendo otras cosas que no se la pega, porque mucha gente en los trabajos, ¿cierto? Sobre todo que se ve antiguamente en el POC. ¿Te acuerdas del POC? No más antiguo. En el POC usted veía los que trabajaban en el POC y estaban todas firmadas la bala. ¿Cierto? Porque el hermano José, ¿usted vio en el POC? Eran trabajos momentáneos que se formaron, ¿no? Para cifras, para formar cifras de trabajo nomás. Pero no porque se necesitaban esos trabajos, sino para tener gente ¿cómo se llaman los? Sí, y para, hay tanto empleo, para generar empleo. Se generaron los millones de empleos de hecho en ese tiempo. Cuando estaba el Vigi, ¿cierto? El Vigi era cuando era ministro de Hacienda, algo así. El Vigi parece que fue, ¿cierto? Generó un millón de empleos, eso se veía bien que no había tanto desempleo en el país. Pero hermano, ustedes lo veían, andaban todas las plazas conversando, todo, ¿cierto? Afirmaban las palas. Entonces era un trabajo ficticio, se hacía algo, nomás en realidad mandaban a trabajar, pero se hacía algo. Hermano, ¿cierto? La verdad que toda esa gente que trabajaba en el POC ganaba sueldo mínimo. Nunca iba a llegar a gerente, ni a, ¿cierto? Ingeniero, porque era un trabajo como ficticio que se había creado para crear empleo solamente. A lo que quiero llegar, ¿cierto? Que en la empresa, si uno no es un buen trabajador, no va a llegar a ninguna parte. Amén. Sí, señor amado. Viene el fin de media, el primero que cortan, al bueno va a sacar la vuelta, al bueno va a conversar, al bueno va, ¿cierto? Va a reclamar. Amén. Eso en el mundo. En la iglesia, hermano, nosotros pretendemos, hermano, ¿cierto? Ser ordenados en la presencia de Dios. Pero la iglesia no es para que nosotros vengamos a reclamar, vengamos a dar opiniones, vengamos a decir, hermano, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Ya se pongamos la luz y colores, que hay hartos jóvenes, para que llamemos los jóvenes. ¿Cierto? Entonces, hermano, no, la iglesia es para formar gente obediente a la presencia de Dios. Amén. Gente que ama a Dios. Sí, amén. Jóvenes que amen a Dios, que desde joven aprendan a amar a Dios y aprendan que el camino de Dios es serio, que el camino de Dios no es un camino así como voy, nomás total. No es como en el mundo yo voy como voy. Sí, amén. Amén. ¿Cierto? Pero en la casa del Señor nunca fue así, hermano. Si usted va al libro de los apóstoles y ve los libros de los hechos, ¿cómo era la primera iglesia? Ellos pasaban todos los días en el templo. No había solamente miércoles, ni viernes, ni domingo. Ellos pasaban. De hecho, cuando Pablo predicaba, largamente predicaba toda la noche. Cuando estaba ya a la medianoche, ya uno se estaban quedando dormidos. Y ahí cayó Eutico del tercer piso, un joven que se llamaba Eutico. Tanto se empezó a quedar dormido, a cagasear. Y se cayó del tercer piso, dice cuando Pablo predicaba, y murió ahí mismo. Se murió. Sí. Pero como Pablo era un hombre de Dios, hermano, un hombre lleno del poder de Dios, que vivía en la presencia de Dios día y noche, y predicaba la palabra, ahí mismo oró por él y el joven vivió. Gloria a Dios. Fue un milagro que hizo Dios en las manos de Pablo, ¿cierto? Y usted cree que se fueron todos ya para la casa, ya vámonos para la casa. Siguió predicando, mi hermano, ¿qué lo habló el día de ese, pasó por ese lado? No me acuerdo que estaba predicando, no habló de eso. Y Pablo siguió predicando hasta la amanecida. Gloria a Dios. Imagínense, el joven murió como a la medianoche y Pablo siguió, después de eso siguió predicando hasta la amanecida. Sí, amén. ¿Cómo cree que quedaron todos cuando resucitó el muerto? No, ¿Cómo cree que haya quedado que se cayó del tercer piso? estamos despiertos. Todos quedaron gozosos, alegres, todos dijeron que hay poder de Dios, hermano. Sí, amén. Nomás, hombre de Dios, le dijeron. Santo. ¿Ah? Aleluya. Porque eso tiene que haber vida en la presencia de Dios, Sí, hermano. amén. El poder de Dios en acción. Nosotros mismos tenemos que sentir ese poder en nuestros corazones ardiendo. Sí, amén. El deseo, el poder de Dios, ¿sabe lo que es? El deseo ardiendo de Dios en nuestros corazones. Porque con ese deseo ardiendo en nuestros corazones, Dios va a hacer cosas grandes. Sí, amén. 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 Entonces Dios tenía propósito con Israel, 40 días duraba el trayecto, hermano, y estuvieron 4 años porque cuando enviaron los espías, ¿cierto? A espiar la tierra, hermano, ¿cierto? Ellos volvieron los espías y dijeron, ¿saben qué? La tierra es bonita, está todo lindo, pero allá hay gigantes, éramos como langostas, ellos nos van a destruir, ellos nos van mejor nos volvamos para Egipto, dijeron. Santo. ¿Ya? Se aterrorizó. Y el pueblo... Y Caleb y Josué, que eran hombres de Dios, que le creían a Dios, porque siempre tenía que haber gente que le crea a Dios. Sí, amén. Aunque lo vea todo fome, todo desalentado, siempre tiene que haber gente que sí le crea a Dios. Amén. Y en esta vida nadie, ni tu vecino, nadie, ni tu familia le crea a Dios. Siempre nosotros le vamos a seguir creyendo a Dios. Siempre hay que seguir creyéndole. Y hubieron 2 que se llamaban Josué y Caleb y dijeron, no, vamos nomás a la tierra, no importa que sean gigantes. Si Jehová está con nosotros, vamos y los comeremos como a pan. Ay, santo. Gloria a Dios, Señor. Eso es creerle a Dios.
Amén. Los otros días lloraron y saben que el pueblo, en vez de creerle a los dos jóvenes que dijeron, vamos nomás, Señor está con nosotros, le creyeron a los 10, se desalentaron, lloraron, hermanos, se desanimaron, dijeron, mejor devolvámoslo. Ay. Por eso Dios los castigó, hermano. Amén. Amén. Y Amén. tuvieron que estar 40 años en el desierto. Santo Dios. Eso fue terrible, hermano. 40 días eran y 40 años tuvieron que vagar por el desierto. Eso es lo terrible, hermano, que cuando nosotros no le creemos a Dios, hermano, nos vamos a dar la vuelta terrible larga. Sí, amén. Para llegar a donde mismo otra vez. Sí, Amén, aleluya. Señor. Dios nos ayude Amén. a evitar esa vuelta, hermano. ¿Vale? Amén. Amén. Porque, hermano, cierto, si nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, hermano, cierto, si hemos conocido y degustado la presencia de Dios y el don de Dios, siempre vamos a saber, hermano, que vamos por un mal camino. Sí, amén. Siempre vamos a saber, hermano, en nuestro corazón, hermano, que nunca debimos apartarnos de la casa de Dios. Amén. Porque, hermano, Dios, hermano, al que se aparta, hermano, dice, dura cosa es caer en las manos del Dios Dios vivo. vivo. Sí, amén. Usted no crea que le sirvió a Dios y le cantó, y le adoró y sintió la presencia de Dios y después se aparta de Dios. No crea que le va y le viene en la vida. Porque Dios, hermano, empieza a cerrar todas las puertas. Sí, Amén. amén. Sí, amén. Empieza, hermano, ser hijo pródigo, lo tenía todo, se fue lleno de plata, lleno de bendición y lo gastó todo, ¿cierto? Hasta que le faltó y ahí recién dijo, no tengo ni para comer, y ahí recién dijo, necesito volverme a la casa de Dios, lo voy a pedir perdón a mi padre. ¿Cierto? Eso es lo que le pasa, hermano, cuando uno se aparta de Dios. Cuando Dios tiene propósitos con tu vida y tú te apartas de Dios, hermano, Dios te va a recoger. Dicen algunos, Dios te va a recoger con dolor. Sí, amén. ¿Cierto? Pero la verdad, hermano, es cierto que nosotros hemos aprendido a amar a Dios en todos los problemas, ¿ya? Amén. Entonces Israel, hermano, igual llega a la tierra prometida, y cierto, y ellos, hermano, empezó a pasar el tiempo y después ellos lo querían a Dios y dijeron, ahora queremos un rey como todas las naciones. ¿Ya? Y ese fue, ahí empieza el problema, cuando nosotros empezamos a poner nuestras condiciones a Dios. Ahí empieza el problema cuando empezamos a salirnos de la voluntad de Dios. Sí, amén. Ahí empieza el problema cuando nosotros empezamos, hermano, con nuestros propios deseos y anhelos. Entonces ellos, hermano, pusieron su mirada y dijeron, queremos ser igual que las naciones y queremos un rey también. Amén. Entonces Dios se enojó, hermano. Y Dios se enoja. Sí, amén. No me dice, no, si Dios bueno, Dios no se Dios se enoja, Dios es Amén. celoso, hermano. Amén. Sí, sí. Dios es celoso, hermano. La Escritura dice que, Amén. hermano, pero Juan dice que Dios es amor, sí, pero Deuteronomio dice que Dios es fuego, es Fuego celoso y es consumidor. Fuego consumidor. Para que usted lo sepa. Sí, amén. Amén. Dios es celoso y fuego Señor consumidor. amado. Amén. Y Dios no cela con celo santo, hermano. Aleluya. Amén. Sí, Señor amado. Entonces, hermano, Dios se enoja, hermano, ¿cierto? Pero Dios le dijo, ya, dile después no levántale un rey. Ahí Dios elige a, ¿cómo se llama? A Saúl. Pero Dios no lo elige conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que quería el pueblo. Sí, amén. Amén. Porque no había otro como Saúl, hermoso, era el más hermoso, el más alto de todo Israel. Y cuando lo vieron, dijo, el rey manso, rey que tenemos. La mansa pinta, Ay, Aleluya. manso porte, ojos azules. ay, Que la viera rubio de ojos azules por si acaso. Pero estoy dando el ejemplo. Dice que no había otro más hermoso que Saúl, hermano. Y no había otro más alto del hombro hacia arriba. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros tenemos que esperar a confiar en Dios, hermano. Amén. Ellos no confiaron, ellos querían buscar al rey. Pero el rey, hermano, Saúl, Dios desecha a Saúl porque Saúl, hermano, no había sido levantado conforme a lo que Dios quería para Israel. Sí, amén. Él fue levantado porque Dios no se equivocó eligiendo a Saúl. Sí, aleluya. ¿Y por qué, hermano, entonces, si Dios eligió a Saúl, por qué Saúl, hermano, Acuérdense que Dios cuando creó a Adán en el paraíso pudimos llegar a lo mismo y a Eva. Ellos también desobedecieron el paraíso y fueron sacados del paraíso, del huerto, ¿cierto? Sí, amén. Entonces, todo siempre tiene un propósito que nosotros no podemos cuestionar, nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos enseña, Amén. ¿cierto? Sí, amén. Y entonces Dios levanta a David. Amén. ¿Ya? A eso quería llegar. Cuando desecha a Saúl porque Saúl se puso terrible y le porfió, Sí, amén. Dios lo desecha. Sí, amén. Y Dios levanta a David y le dice, dice cierto, ¿hasta cuándo le dice? Porque Samuel que amaba a Saúl. Samuel amaba a Saúl. Sí. Y cuando Dios desecha a Saúl, nunca más lo vio. Amén. Y lloraba todos los días por Saúl. Samuel oraba y lloraba. Lloraba.
Y Dios se enojó con Samuel el profeta y dijo, ¿hasta cuándo llorar a Saúl si yo lo deseché? Ay, santo. Amén. Sí, amén. Porque a los porfiados Dios los echa para afuera, hermano. Sí, amén. Dios tiene que sacar a los porfiados, hermano. Sí, amén. Y cuando hablo de porfiados, desde el encargado, desde el pastor, del obispo, todo bajo. Porque, hermano, siento aquí el único grande es Dios. Amén. El único indispensable es Dios. Amén. Si Dios saca un pastor, Dios levanta a otro pastor y lo pone. Dios saca a Saúl y Dios pone a David. Cuando le digamos, Dios pone reyes, ¿cierto? Y saca reyes. Pone pastores y saca pastores. Pone coristas y saca coristas. Pone portero y saca portero. Y así en cada puesto, hermano. Dios, hermano, cierto, nosotros necesitamos servir a Dios. Pero si alguien no quiere servir a Dios, Dios, hermano, no se sirve de los hombres. Dios, hermano, es santo. Él levanta a quien quiere, unge a quien quiere, capacita a quien quiere. Y el hermano cierto levanta a David porque dijo, me he suscitado un varón conforme a mi corazón. Santo. David era un varón conforme al corazón de Dios. Sí, amén. David era un hombre valiente, hermano. David no era un debilucho, un flaquito, un chiquitito, un jovencito. Él sí era un joven, dice aproximadamente 17 años, algunos que tenían en esos momentos. Porque la edad no la dice en realidad. De José sí dice que tenía 17 años cuando es vendido a Egipto. Pero no entender lo que dice la escritura, ¿ven? Entonces, hermano, sí una cosa, hermano, tenemos claro que Dios a los 30 años levanta a David. Para que usted sepa, ¿ya? Como rey. A lo que quiero llegar entonces, hermano, que Dios, ¿por qué levanta a David? Porque David era un hombre valiente. Un hombre que amaba a Dios. Amén. Un hombre que era, hermano, cierto, alguien dijo, yo conozco a uno que está en el desierto, sabe cantar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en palabras. Amén. Amén. Y tenía 7 características, es hermoso, es rubio, hermoso, ¿cierto? Tenía 7 características cuando alguien lo hombre. Vayan a buscarlo, dijeron que cante, y cuando cantaba encima, David, la Saúl estaba endemoniado, cantaba David, y el demonio salía arrancando, porque la presencia de Dios estaba con David. Amén. Amén. Entonces, hermano David, hermano, instalado como rey en Israel conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y cuando, hermano, a ver, lo que quiero aclarar es que David no era de la línea de Saúl. ¿Sabe usted? ¿David de qué tribu era? ¿Quién sabe de qué tribu era? De la tribu de Judá. Porque de la descendencia de David viene, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? El hijo de David. Cuando, ¿cierto? Jesús entra en el templo, todos decían, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Dios le había profetizado de que de David iba a levantar, ¿cierto? Al ungido. Sí, amén. Bendito Dios. Entonces, David, hermano, era de la tribu de Judá. ¿Y Saúl de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. ¿Amén? Entonces, ¿por qué, hermano, quiero aclarar esto? Porque después de la línea de David, todos los reyes de Judá fueron de la descendencia de David. Y dijo de Judá porque en los días de... Aquí habla de Salomón, ¿cierto? Salomón fue el hijo de David. Amén. Que siguió el trono después de él. Sí. Amén. Pero en la herencia de los reyes, hermano, usted sabe quién hereda el trono, el primogénito. ¿Ya? ¿Cierto? De la dinastía, ¿cierto? El primogénito es el que hereda los tronos. ¿Cierto? A los reyes de España, a los reyes de Inglaterra, son los primogénitos los que heredan. Es una costumbre que viene de los reyes, hermano. Pero cuando David, ¿cierto? David habla con Salomón que iba a ser su sucesor en el trono. ¿Usted sabe que Salomón no era el primogénito? ¿Usted sabe que Salomón era el menos indicado para ser el rey de Israel? Era el menos indicado. Por eso si usted y yo estamos con el menos indicado y Dios lo va a levantar con poder, es porque Dios tiene propósitos firmes, es que Dios tiene propósitos grandes. ¿Ya? Esto es tremendo, hermano. Mire, vaya a 1 Crónicas capítulo 3. Salomón era el menos indicado, hermano. Y eso lo voy a explicar por qué, hermano, y por qué era el menos indicado. Hay dos partes, ¿cierto?, que habla de esta historia, pero aquí los nombra todos juntos. Nombra a todos los hijos de David.
Y hay otra historia donde los nombres separados. En las crónicas, porque están las crónicas y está el libro de los reyes, que son las mismas historias. ¿Lo encontró? Primera Crónica, capítulo 3. Los hijos de David. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Escuche. Amnón, el primogénito. ¿Escuchó? Amén. Amnón era el primogénito. Él era hijo de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. ¿Ya? Abigail, la de Carmel, era del hombre malo ese que no le quiso dar de la ovejita. ¿Se acuerda que estaba en el desierto? Y le dijo, dame la ovejita, cuidado tu oveja en el desierto. El hombre como era malo, pero yo no tengo nada que ver con David, dijo. ¿Sí? Y Dios lo mató, hermano. Le secó el corazón. Ya, Daniel de Abigail de la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonía, hijo de Agit. El quinto, Cefarías, hijo de Abital. El sexto, Idream, de Egla, su mujer. Imagínense, 6 mujeres distintas. Estos 6 le nacieron ¿dónde? En Hebrón. ¿Por qué? Porque David, cuando entró el reino de David, hermano, el reino estaba dividido con la descendencia de Saúl. La casa de Saúl todavía estaba haciendo guerra porque es cierto, ellos querían el trono, los hijos de Saúl. Aunque 3 hijos de ellos murieron en la guerra, pero quedó uno, al cual ungieron por rey de Israel. ¿Ya? Entonces hubo guerra en la casa de David y la casa de Saúl en ese tiempo tuvo 7 años de guerra. Hasta que después David reina por todo Israel. ¿Ya? Así que usted si tiene guerra, hermano, un par de años, no se preocupe. Ay, santo. Pero la bendición va a llegar, de pronto va a llegar, se va a completar. Santo Dios. David tuvo 7 años de guerra, hermano, con la casa de Saúl, hasta que Dios completó el reino, completó la bendición, porque la gente cree que, no, si ahora vine a la iglesia, está todo listo. Ahora viene toda la bendición, no, hermano, hay que esforzarse. Amén. Sí, Y amén. estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses en Jerusalén. Y en Jerusalén reinó 33 años, o sea, tuvo 40 años de reinado, ¿ya? Y estos 4 le nacieron en Jerusalén, escuche. Ya nombramos a los primeros que 6 nacieron en Hebrón. Y ya cuando Dios completa el reino, estos 4 le nacieron en Jerusalén. Simea, Soab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Salomón era hija de Betsabé, ¿te acuerdan? Sí, amén. Eso significa Betsúa, ¿ya? ¿Cómo Betsúa? Para que no quede pillo. Entonces esto yo creo que no era Betsabé. ¿Ya? Ya. Y otros 9, escuche, aparte. Ibar, Elisama, Elifeset, Noga, Nefet, Gafa, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos, escuche, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue la hermana de ellos. Ya. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque, hermano, como le decía, cierto, David es elegido Salomón, que era el menos indicado para reinar. Porque Salomón, hermano, no era el primogénito, ¿cierto? Ni el segundo ni el tercero. Salomón fue el que nació de la relación entre David y Betsabé. Salomón fue el que nació, hermano, en esa relación que no era lícita, porque David cuando era rey no fue a la guerra, ¿cierto? Se quedó paseándose en el terrado, porque los reyes salían a la guerra a combatir. Y él mientras se daba vuelta y su ejército estaba en la guerra, ¿cierto? Mientras daba vuelta al terrado y observaba y miraba. Por eso, hermana, nosotros tenemos que no andar mirando tanto. Sí, amén. Porque, hermano, la escritura, hermano, Jesús enseña acerca de estas cosas, hermano. Sí, amén. Hermano, ¿cierto? Y hermano, nosotros, a ver, los ojos, a ver, déjeme. La lámpara del cuerpo. Son los ojos. Son los ojos, ¿cierto? Son los ojos. Entonces, hermano, nuestro ojo, hermano, hay que cuidarlo. Sí, amén. Entonces, David, como no estaba en la guerra, no estaba ocupado en mirar el combate, se puso a mirar las casas, a mirar el terrado, ¿cierto? A mirar internet. ¿Ah? Alable, diga, ven por último. O diga, ay, como dice, ay, señor. Porque eso pasa cuando no estamos ocupados mirando la Biblia, ¿cierto? Empezamos a mirar las otras cosas, para mirar un ratito para acá, para allá, y empezamos a ir por aquí, por acá, y al final terminamos perdidos, con los ojos puestos al mundo. ¿Amén? Entonces, David le pasó eso, Jesús no estaba en la guerra, no estaba en el ejercicio mirando el combate, no estaba viendo, ¿cierto?, los ejércitos y la victoria, hermano,
Empezó a mirar y de repente ve un terrado en una casa y ve a una mujer desnuda bañándose. Ay, Amén. santo Dios. Y ahí empezó el problema, hermano. Sí, amén. ¿Qué? Porque Sí. se salió de la guerra, porque uno no está en la guerra espiritual y empieza a relajarse, hermano, empieza a caer en lo secular, en lo terrenal. Amén. Entonces, eso, hermano, también es una comparación. Nosotros cuando no estamos en una guerra espiritual, hermano, no estamos ocupados, ¿cierto?, leyendo la Biblia hasta que me duerma, me leo la Biblia. Pero nosotros nos quedamos con el celular hasta que me duerma el celular. Hasta que se me hinchen los ojos y no pueda ver más. Dios nos ayude. ¿No le pasa que duele los ojos con tanto celular? Los ojos arden, hermano. O sea, Juan, usted se acostumbra, a mí me pasa. Yo no estoy, cuando veo mucho celular, a mí me arden como los ojos, como que se me hinchan. A mí me pasa, no sé, por mi vista, no sé. Sí, arde, como que me arde mucho, que no estoy acostumbrado a ver mucho. Ya. A mí me pasa eso, a un ojo no me pasa, no sé si es cosa de ojo delicado, de ojo fino. Ah, los ojos azules será. Bueno, a lo que quiero llegar es que David, hermano, ¿cierto?, se desenfoca de mirar el combate, de estar en la guerra, y hermano, mirando por los terrados, y le sobraba el tiempo, mira una muchacha, ¿cierto?, que era la esposa de un hombre que estaba en la guerra. Sí, amén. ¿Cierto? ¿Cómo se llama el hombre que estaba en la guerra? Urías Eteo. Sí, Seteo. Urías Eteo era de los valientes de David, para que sepas. Sí, amén. Está entre los 30 valientes. Sí. Abre si puede. Y la mujer, hermano, ¿cierto?, mientras su esposo estaba en la guerra, y también está en la guerra, se puso a mirar, y la miró cuando se estaba bañando, hermano, ¿cierto? Y hermano, y entró el pegado en él, y la mandó a buscar. Amén. Y de esa relación, hermano, nació un pequeñito, un bebé. Amén. Pero como dice mi hermana, y Dios amonesta a David, hermano, porque Dios lo conoce todo, hermano. Sí, amén. Dios envía al profeta y los amonesta, y el niño ya había nacido, pasaron más de 9 meses, hermano. Y David nunca se volvió, nunca hermano, se centró en lo que había hecho. Porque Amén. Dios nos da harto tiempo para que nos centremos, hermano. Sí, amén. Reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Ya. Dios no nos castiga de un momento para otro, que hermano, Dios me castiga, Dios malo. No es que Dios nos dio harto tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos volvamos, para que le pidamos perdón, para que, hermano, nos entreguemos a Dios y Sí, cambiemos amén. nuestra conducta. Amén. No hay nadie que va a decir, no, Dios a mí, al tiro, hermano, me puso la mano. No, hermano, Dios nos da tiempo. Sí, amén. Dios es bueno. Amén. Eso, la escritura dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido sido consumidos, consumidos. porque nunca le cayeron su misericordia. No es que Dios, no es que Dios a mí al tiro, no, hermano, no es así. Dios nos da tiempo, hermano. Tiempo. Sí, amén. Dios nos habla. Dios nos dice que estamos mal, hermano. Dios santo. Y hermano, y también la gente anhela que vengan los profetas a hablar, y la gente en el culto, hermano, y la gente se mueve para allá, para acá, y se emociona. Hermano, si Dios realmente nos hablara y nos descubriera nuestra conducta, Ay. ¿qué haríamos, hermano? Pero de mal. Amén. Y a veces es necesario que Dios nos hable, hermano. Sí, amén. Pero no puedo decir, no, te voy a bendecir, te voy a usar, te voy a levantar, no. Para que nos descubra nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra rebelión. Amén. Pero Dios nunca va a enviarnos, hermano, Dios lo que no hace, hermano, cuando Dios te habla, no te va a descubrir delante de la gente. Porque cuando Dios descubre a David, hermano, no lo descubrió delante del pueblo. Dios envía al profeta a donde él vivía y le habla. Amén. Y le descubre, hermano, la maldad del pecado que había cometido. Amén. Mientras su hombre de guerra estaba en la guerra, hombre valiente, hermano, peleaba las batallas de David, ¿cierto? De Dios, Amén. en el reinado de David. Él, ¿cierto?, estuvo con su mujer, y de esa relación, hermano, ¿cierto?, quedó esperando un hijo. Sí, amén. Y David no hallaba qué hacer y mandó a buscar al hombre de la guerra, lo sacó a la guerra para que lo saquieran. Y le dijo, toma, come, bebe, embriágate y ándate y quédate con tu esposa. Le trató, ¿cierto?, de, como decimos nosotros, ¿cierto?, de meter la guagua, ¿cierto? Eso se hablaba antes y no quiero hablar más profundo, que, como decía mi hermano, nosotros cuando predicamos tenemos que ser groseros en el vocabulario. Sí, amén. Porque hay jovencitos, hay niños, nosotros tenemos que saber explicar las cosas, ¿cierto? Sí, amén. A rasgos que se entienda. Entonces, y el hombre, como era un hombre de guerra, ¿sabes lo que dijo Urías Eteo? Como era un hombre de Dios, un hombre de guerra, un hombre valiente. Dijo, no, yo no me voy a ir para mi casa, dijo, a estar con mi mujer, porque el pueblo de Dios está en la guerra y yo no voy a estar aquí relajado.
Era que David lo hizo volver, su corazón estaba en la guerra, hermano, aleluya, estaba allá, hermano. No se fue para la casa a pasarlo bien. Amén. Por eso, hermano, aleluya, ¿cierto? Nosotros tenemos que, hermano, aunque de repente estemos en la casa, hermano, no nos olvidemos de la presencia de Dios. Sí, amén. Amén, porque lo primero que hacemos cuando estamos en la casa, lo olvidamos de la iglesia, hermano. Olvidamos que los hermanos están cantando, glorificando a Dios, nos olvidamos, hermano. Cierto que la iglesia y los hermanos están esforzándose en la presencia de Dios. Amén. Así que, hermano, cuando usted no pueda venir, ore por los hermanos, ore, hermano. Si usa el predicador, usa el coordinador. Nosotros hoy día nos vamos una semana de vacaciones, pero esté orando allá, Señor. Hoy día los hermanos están en el culto. Usa a tu hijo, respáldalo, envía obrero, envía alma. Siempre hay conectado a la presencia de Dios. Si no es malo salir un día, una semana, hermano. Lo malo es desconectarse, hermano. Y olvidarse de que el pueblo está en la guerra. Pero como este hombre era hombre valiente, hombre de Dios, hermano, hombre esforzado, está en los valientes de David, los 30 más valientes que había en el ejército. Amén. Dijo, no, yo no voy a nada a la casa, dijo, yo me voy a quedar aquí en la puerta del rey. Su corazón está en la guerra, hermano. Y al otro día David trata de hacer lo mismo con él. Dijo, pero come, pásalo bien, toma, embriágate. Y el hermano vuelve a quedarse, hermano, ahí entre los siervos. Dijo, no, el pueblo de Dios está en la guerra, yo no voy a estar en mi casa. Aunque él no sabía lo que estaba pasando por ese caso. Él no sabía lo que había hecho David. Y entonces, como eso nos resulta, hermano, porque, hermano, cuando el diablo lo agarra a uno, lo agarra, hermano. Y uno va metiendo las patas, y va metiendo las patas, y como vayamos, ¿cómo salimos cuando metimos las patas? Empezamos, hermano, a caer en el fondo del pecado. Por eso Dios nos ayude a enmendar el camino delante de Dios. Sí, amén. Y no decir, no, yo no he pecado, no, hermano, si todos hermano pecamos, fallamos. Pero enderecémonos delante de Dios, hermano. No permitamos que el pecado nos aplaste, nos seduzca y nos lleve, hermano, hacia el olvido. Porque, hermano, cierto, hijito mío, se va a ir pecado, ¿qué dice el Señor? Abogado. de ella, Jesucristo el justo. Sí, amén. El camino. ¿Ya? Amén. Entonces, mi hermano David, hermano, como nos halló la fórmula, dijo, voy a mandar entonces hasta la guerra para que muera en la guerra. Sí, amén. Mírese, hermano. Santo Dios. Manda a Juan una carta de seguridad, ven, tengo que mandar una cartita. Y con el mismo, dice, tengo que mandar una carta al general de la guerra. O Joab era el general que está en la guerra. Y mira, dijo, amén, aquí estoy, a la guerra, voy otra vez. Y escribe la carta al barrio para antes de sellar la carta, no la voy a leer, pues no tengo nada, leer la carta. ¿Cierto? No como que está el cuaderno ahí de la petición, voy a leer un rato el cuaderno de peticiones. No, pues no. El tema es que David, como Utir era un hombre fiel, dijo, ya, yo llevo la carta nomás. ¿Y sabe qué decía la carta? Póngame a este, le dijo Joab, póneme a este, lo más adelante de la guerra, donde están los más valientes, donde están los que mueren, para que mueran en la guerra. Sí, amén. Y el mismo que lleva la carta, lleva su muerte timbrando en las manos. Fue la reina del hermano. Porque, hermano, ¿por qué está ahí tocando? Porque quiero llegar a algo, hermano, que de repente hay cosas que uno no comprende, no entiende, hermano, pero que Dios, hermano, tiene propósitos grandes. A eso que voy a llegar, hermano. ¿Ya? Entonces, hermano, Uría, ¿qué pasó? Que muere en la guerra. Y le envían las noticias de vuelta a David, murió Uría en la guerra, murieron varios hombres. Y David dijo, ya, tranquilo nomás, y ya. Es así en la guerra, pues. Imagínense, hermano. Santo Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso no significa, hermano, que nosotros no nos equivoquemos en la presencia de Dios. Si no estamos velando, no estamos guardando los caminos de Dios, hermano, aunque seamos conforme al corazón de Dios, hermano, si no estamos, hermano, aleluya, percibidos, hermano, el diablo de repente puede ganar ventaja. Dios reparte los panes del diablo, hermano. Sí, amén. Porque aquí podemos decir, me lo agarró el diablo. ¿Cierto? Porque eso es nuestra mente, David. Los hermanos, no se confíen, hermano, no nos confiemos. Amén. No, que ya yo predico, yo coordino, yo estoy bien, no. No nos confiemos, hermano. Amén. Mientras más Dios da, más demanda para que se dé. Amén. Al que más se le da, más se le demanda. No, que yo quiero predicar, quiero hablar lenguas. Sí, pero Dios más te va a demandar. Dios más nos va a demandar, hermano. Por eso el camino se puede pensar, hermano, porque Dios te va empezando a hacer crecer, pero el diablo empieza a hacer la guerra, hermano. Para que usted no crezca, para que usted no se desarrolle. Va a querer desalentarte, desanimarte, te va a mandarte problemas, te va a mandarte enfermedad. Amén.
para desanimarte, para que ya, mejor ya me rindo. No, hermano, avance con el Señor, avance, créale, Dios, hermano, Dios tiene propósito, porque de toda esta historia Dios tiene un propósito grande, ¿no? Entonces muere, ¿cierto? Y David ya cuando sabe que muere, ¿cierto? Guarda el luto de la mujer por su esposo, y después él manda a buscar a la esposa y se casa con él. Y ahí nace su hijo, Salomón. ¿cierto? Que cuando nace el hijo ya, ¿cierto? Envía David al profeta Natán. Y le dijo, ¿sabéis? David le dijo, hay un hombre que tenía harta oveja, ¿cierto? Tenía muchas ovejas y había uno que tenía una pura ovejita. Entonces vino una visita al que tenía esta oveja, voy a resumirlo porque no es exactamente así, pero usted después lo lee si quiere. Sí. Pero el hombre para recibir a la visita no quiso matar a su oveja. Le quitó la ovejita al que tenía una pura oveja. Y David se enoja, dice, ese hombre es digno de muerte, dice. Sí. Entonces, Amén. y Natán le dice, ese hombre eres tú. Sí. Oh, hermano. Imagínense lo terrible. Se lo dijo. David dice, ese hombre es digno de muerte, como la oveja. Y Natán le dice, ese hombre eres tú porque tomaste a la mujer de tu prójimo. Oh, fue terrible, hermano. Imagínense el golpe va a David. Y dice, por tanto, el hijo que nació va a morir. Sí. Sí, amén. Y le dijo, y la espada nunca más se va a levantar de tu casa. Porque después nunca más se le, hermano, empezaron los problemas terribles la familia de David. Si digamos todo lo que pasó después, estaríamos toda la noche. Quiero enfocarme a lo que vamos, no solamente, ¿cierto? Porque empezamos el mandato de David a Salomón, ¿cierto? Sí, amén. Porque, hermano, vamos a terminar en esto nuevamente. Entonces, hermano, David ayuna, David ora, David clama, empieza a gemir, empieza a ayunar, empieza a orar, no comía, y todo estaba preocupado por David porque no comía. Sí, amén. ¿Cierto? David no quería, ¿cierto? Hasta que el niño no había muerto todavía, ayunaba, oraba, él decía, quizás Dios le va a dar vida, quizás Dios me va a perdonar, y oraba y ayunaba. Y nadie le hablaba porque lo veían que estaba mal David. Sí, amén. Y de pronto el niño muere. Y David lo escuchaba, todos que hablan como que murmuran, dijo, algo pasó. Y les preguntó. Y ahí le dijeron que el niño murió. Y David ahí dejó de ayunar y de orar. David se levantó, se ungió, se lavó, lo que dijimos antes. Sí. Se lavó, se ungió, se preparó y fue y adoró a Dios. Sí, amén. Sí, amén. Y todos se enojaron, dijeron, ¿por qué David ahora come, ahora está? Él dijo, porque mientras el niño vivía, lloraba a Dios, clamaba a Dios por si Dios quizás lo hiciera vivir. Sí, amén. Lo más importante, hermano, son los hijos, hermano. Amén. ¿Cierto? Sí, amén. Entonces, pero ahora dijo, ya el niño murió, ahora yo voy a él. ¿Qué significa? Que el niño ya está en la presencia de Dios. Ya. Entonces David ya después se está muriendo y va a llegar ahí arriba. Entonces yo voy a él, pero no verá a mi Dios. ¿Ya? Amén. Entonces lo desconcertante, podemos decir, hermano, que no se entiende, hermano, cómo los propósitos de Dios son tan de repente, ¿cierto? No son a lo que nosotros pensamos. Amén. No es lo que creemos, imagínense, de todas las esposas que tenía de David. Después, ¿cierto? Nace otro niño de David y Betsabé. David la toma por mujer, ¿cierto? Y nace otro niño, Sí, amén. el cual se llamó Salomón. Amén. Amén. Que significa amado de Jehová. Aleluya. ¿Ya? Sí, amén. Quiero leerlo antes de estar terminando. Segundo Samuel. Capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Lo que prediqué, mire. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, leyendo el 22, 12:22, segundo Samuel 12:22, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué el ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y el 24, escuchen, lo importante. Bueno, todo es importante, pero lo que quiero enfocarme. Y consoló David a Betsabé, su mujer, que sabe que no era su mujer, pues era la mujer de Urías primero, pero la tomamos mujer cuando muere Urías. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella,
Durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. ¿Escuchó? Sí, Le amén. vuelve a dar otro hijo, hermano. No, que ya que había muerto ya había pasado. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Salomón. Escuche. Al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. ¿Qué significa Gedidías? Ahí abajito de la referencia dice, es amado de Jehová. Eso significa, cierto, Salomón, Gedidías, que es amado de Jehová. Entonces, hermano, de esa relación, hermano, de ese problema, de ese, hermano, gran pecado, ¿cierto? David teniendo muchos hijos. El primogénito era Amnón. Y de ahí, ¿cierto? Hasta los días de Salomón pasaron varios hijos, como el noveno fue más o menos Salomón, no lo calculé bien. Pero, hermano, de esta relación ilícita, de este pecado grande, de esta, hermano, de lo terrible que fue esta historia. Sí, amén. ¿Alguien comprende que Dios pueda haber levantado al rey de Israel de... No sé si alguien me puede decir, hermano, yo entiendo. Yo comprendo cómo Dios puede haber levantado al sucesor en el reinado de David en medio de toda esta catástrofe. Porque fue una catástrofe todo esto. Sí, Acabamos de contar los grandes rasgos. Sí, amén. Usted lo lee detenidamente, lo examina y dice que terrible, hermano. Esto no tiene pie ni cabeza en realidad, y de aquí ¿qué puede salir? Bueno, después, ¿cierto? Pero de esto, hermano, es lo importante. Que hermano, Dios, hermano, de este hermano terrible, de este conflicto, de este problema grande, hermano, de esto que no tiene explicación a nuestro corazón, hermano, ¿cierto? De hermano, de lo que fue, hermano, la muerte de un niño, ¿cierto? La muerte de un hombre de guerra, el problema grande, hermano, nace un hijo, ¿cierto? Y se llama Salomón, y Dios, hermano, lo llama amado de Jehová. Santo. Santo. Santo Dios. Eso es lo grande que tiene el Señor. Amén. Porque quizás nosotros, hermanos, venimos de grandes conflictos, de grandes situaciones de conflicto, de situaciones terribles, hermano, aleluya. Y Dios ha levantado propósitos, y Dios ha tenido llamado, y Dios, hermano, cierto, en medio aquí, cierto, hay gente, hermano, que viene de abajo, hermano, del fondo de la... Nosotros venimos del fondo de la tierra, hermano. Del fondo del mundo, muchos hemos tocado fondo del mundo. Sí, amén. Haciendo lo malo, hermano. Sí, amén. Corrompidos, como dice Pablo, como animales irracionales. Pablo lo dice de esta manera. Sí, amén. No sé si Amén. estoy hablando, me estoy poniendo de mi cosecha. Bendito Dios. Dice, la sabiduría terrenal es animal, es diabólica. Santo. Así nombra Dios nuestra sabiduría que tenemos en este mundo, animal y diabólica, perversa. Se corrompen como animales irracionales, dice Pablo, hermano. Así estábamos corrompidos en este mundo. Nuestras mentes, hermano, nuestros corazones, hermano. Por eso, hermano, que David, hermano, cierto, vive este proceso terrible y Dios levanta a otro hijo en este proceso terrible, hermano, y de esa relación, hermano, David teniendo el primogénito, teniendo hijos de reyes, como nombramos ya los hijos de rey de Jesús. Dios levanta de esta relación, hermano, cierto, a un amado de Jehová. A un hombre que amó a Dios. A un hombre que lo designó que siguiera el reinado. Santo. A un hombre, hermano, cierto, que Dios le da una gran sabiduría, que Dios lo honra, que Dios lo bendice. A un hombre que se llama Salomón, hermano, que cuando toma el reino, el Señor, hermano, cierto, le pone un sueño. Salomón estaba soñando que hablaba con Dios y Dios le decía, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón en los sueños, porque esto no era visible, este era un sueño que tenía. Sí, Porque amén. Dios también habla en sueños. Sí, amén. No significa que viva soñando tampoco. No. Porque hay gente que es soñadora y vive soñando. Pero sí Dios habla en sueños. Amén. De dos formas habla Dios al hombre y dice, oh. Amén. Sí, amén. A través de los sueños, hermano. Pero, hermano, sin salirse de esto. No hay que tener un sueñito, pero sin salirse de esto, hermano. Amén. Porque Dios nunca te habla lo que está fuera de la palabra. Si Dios te va a mostrar un sueño, va a ser en la palabra, la voluntad de Dios. Amén. Por eso Gálatas siempre dice, si un ángel viniera del cielo y te dice otra cosita, no le creas. ¿Cierto? Si tiene un sueño, hermano, y te le aparece, hermano,
un ángel con alas, ¿cierto? Y te da las tablas de oro, ¿sabes? No le creo, porque eso es lo que dijo el holograma de José Ormí, que levantó a los mormones. Entonces, hermano, Dios levanta un rey, hermano, cierto, llamado Salomón, al cual amó Jehová, al cual también le dice Salomón: no te apartes de Dios, sigue los mandamientos cuando tú seas rey, sea obediente con Dios, sigue los caminos de Dios. Y Salomón siguió los caminos de Dios, y cuando tuvo el sueño Salomón, le dijo: pídeme lo que quieres, te será hecho. Y Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Aleluya. Dame sabiduría, porque eso es lo más importante, hermano. Pedirle a Dios lo que Dios quiere para nosotros. Sí, amén. Señor, dame un auto, dame una casa, Señor, dame que me gane el kino. De seguro que le vamos a decirle eso al Señor si el Señor pide lo que quiera. ¿Qué le pediría usted al Señor, mi hermano? ¿La salvación? ¿Qué le pediría? ¿Sabe cuál es el sueño, hermano? Hablaba con Manuelito el otro día, el sueño de Manuelito es ser futbolista. Porque todos los niños que son chiquititos les gusta jugar a la bola, quieren ser futbolistas. Yo también, mi sueño cuando era chico era ser futbolista. De hecho, yo me probé en el Colo, me probé en Palestino, me probé en varios clubes. Pero nunca fue lo que yo quería, hermano, ser. Aunque teníamos las condiciones, y bueno, es que era terrible malo, cómo iba a quedar, ¿cierto? Decía mi hermano, nosotros éramos seleccionados en los regimientos. Yo era seleccionado en los regimientos, hermano. Hemos seleccionado en los colegios, como lo he explicado otras veces. Pero no para que la hermana que era, era súper. No, aquí quiero llegar que mi sueño era ese, en el mundo. Mi sueño era ser futbolista profesional. Y estuve en varias selecciones. Y me probé en clubes profesionales, pero nunca, ¿cierto?, pude cumplir ese sueño porque ese sueño era terrenal. Cuando estaba en ese sueño no estaba en Cristo. Ahora si está en Cristo, me dice: no, yo quiero ser profesional del fútbol. Es un sueño de pasajero, y yo, Manolito, es un sueño pasajero, ¿cierto? Porque mi sueño es, Manolito, que sea evangelista, que sea un profeta, que sea un pastor. Ese es mi sueño con mis hijos. Con mis hijas, ¿cierto? Con mi hija Daisy, ¿no? Amén. Que sean siervos de Dios, que sean ministros de Dios. Eso es nuestro sueño en Cristo. Amén. Y seguramente si usted tiene esos sueños en Dios, Dios le va a decir en todas las áreas que tenga, hermano. Porque eso le dijo Salomón a David, hermano. Mire, vuelva a la palabra de Dios, para ya estar cerrando. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todo en la tierra, esfuérzate, dice hombre. ¿Cuál es el camino de todo en la tierra? Lo que dijimos al principio. Amén. La muerte, lo más seguro de la muerte, ¿cierto? Sí. Sigo el camino de todo en la tierra, esfuérzate, dice hombre. Pues, ¿qué le dijo? Esfuérzate. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. Esfuérzate, Sé valiente. Pero aquí dice: esfuérzate, dice hombre. Ah, y la mujer, y yo que soy mujer, esfuérzate, dice mujer. Sí, amén. Porque varón, ¿cierto, hermano? El varón se llama varona. Eso lo dijo el libro, ¿cierto? Llama su nombre varona, porque del varón fue tomado, ¿cierto? O sea, varona, esfuérzate, sé mujer, sé varona de Dios. Amén. Sé hombre, sé varón de Dios. Esfuérzate, porque para ser hombre y mujer de Dios hay que esforzarse, hermano. Amén. Guarda los preceptos, escuche, guarda los preceptos de Jehová. ¿Qué son los preceptos? Todos los mandamientos, Los mandamientos. los decretos, las leyes, todo eso son los preceptos que Jehová tu Dios te va andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, decretos, los testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que, escuche, ¿para qué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Lo mismo. Para que prosperen todo lo que haga. Si usted lee el Eterno Josué, Dios dijo lo mismo. Sí, amén. ¿No? Porque eso es lo Dios que quiere, hermano, que nos esforcemos, que sigamos los caminos, que sigamos los mandamientos, hermano, aleluya. David, hermano, dijo, Salomón dijo: esfuérzate, sigue los mandamientos de Dios para que Dios te prospere, para que Dios te ayude, para que Dios esté contigo en todo lo que haga. Aleluya. Sí, amén. Eso dígaselo a los hijos: esfuérzate, hijo. Amén. Busca a Dios para que Dios te bendiga. Busca a Dios, siga a Dios para que Dios te prospere. En todo aquello que emprenda. Y escuche, ¿qué pasa cuando uno se esfuerza, cuando uno busca, cuando uno, hermano, sigue los mandamientos para que confirme Jehová la palabra? ¿Escuchó? Para que confirme Dios la palabra, diciendo: si tu hijo guardare mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Porque esa era la promesa para David, esa era la promesa para la descendencia de David, que toda su familia iba, hermano, a reinar ahí en Israel.
Aunque después Dios rompe el reino porque Salomón, hermano, cayó en apostasía. Salomón se desvió, hermano, aleluya, de lo que Dios le dijo a David. Cuando era viejo ya, ¿cierto? Tomó a estas mujeres y las mujeres de otros reinos que no se podían tomar mujeres de otros reinos. Y las mujeres, hermano, venían a otros dioses y adoraban a otros dioses. Sí, amén. Y Salomón le permitía todas las cosas porque ya era viejo, ya amaba a las mujeres más que a Dios. Sí, amén. Pero hermano, no comenzó así, Salomón comenzó obedeciendo. Comenzó, hermano, así diciéndole al Señor, yo tengo un sueño, pero quiero sabiduría. Lo único que quiero es sabiduría, no quiero nada más. Lo importante es la sabiduría de Dios. Porque eso lo escribió, eso es lo primero que escribe David. Si usted lee, hermano, los Proverbios 1:8, le dice el principio de la sabiduría, el temor de Dios. El temor a Jehová. Lo primero, hermano, que hermano aprende es la sabiduría. De hecho, hasta Jesús habla de la sabiduría de Salomón, hermano. Así que la reina de Saba vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Aleluya. Jesús dice, no considerar los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio de los campos. Aleluya. Bendito Dios. Porque Dios, hermano, aleluya, lo conoce todo, hermano. Sí, Sabe amén. todo. Y todo lo que Dios, hermano, nos da es bueno. Amén. Y hermano, que Dios me tire una prueba, eso es bueno. Sí, aleluya. Y que me enfermé, eso es bueno. Amén. Porque hermano, cuando estamos bien, gloria a Dios, vamos saltando como becerro en la manada. Y cuando estás enfermo, ay, ya vengo en la casa. Porque no confiamos que aquí Dios nos puede sanar. Porque alabamos a Dios cuando estamos sanos, pero enfermos no sabemos alabar a Dios. Cuando estamos bendecidos y plata, llegó fin de mes contento, cantó Gardel. Pero cuando no hay pega, cuando está pasando problemas económicos, alaba a Dios, ¿no? Sí. Sé varón, esfuérzate, sé mujer de Dios, esfuérzate. Aunque esté enfermo, que tenga problemas, hermano, aleluya. En todo tiempo, hermano, hay que obedecer a Dios. En todo momento y situación, sea complicada o sea de bendición, porque no, hermano, es que esté en prueba. ¿Y cómo estáis en prueba? ¿Y cómo estáis en lucha? ¿Y cuándo estáis bendecido? Entonces, no significa que vamos a vivir toda la vida en prueba y en problemas. No significa que el Hijo de Dios tenga que vivir enfermo, no, hermano. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, iglesia, en todo lo que emprendas, pero cuando pongamos por orden los estatutos, los decretos, las leyes, los mandamientos, todo lo que Dios establece. Sí, amén. Ahí Dios te va a prosperar. Y Dios se lo dijo a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque estas mismas palabras se las dijo Dios a Josué, Moisés, a Josué. Dios se las dijo, de hecho, que va a hablar con Josué. Sí, Si amén. usted lee Josué 1 al 9, dice todas estas cosas. Sí, Josué 1:9. Sí, Siempre amén. para conocer la bendición, Dios pide que nos esforcemos. Dios pide que sigamos los mandamientos de Dios. Porque nosotros, hermano, no entendemos por qué Dios levanta a Salomón. Yo no entiendo por qué Dios levanta a Salomón. O sea, lo entiendo porque lo leo. Lo entendemos porque lo leemos. Pero si nos pudiésemos escudriñar, ¿cuál sería el mejor hijo que Dios tenía que haber levantado aquí? No, de que Betsabé y David, no creo. ¿Cierto? ¿Quién iba a pensar nosotros si leyendo así sin saber el final? Que Dios iba a elegir a Salomón como rey. Nadie, hermano. Porque de lo vil, dijo Pablo, Y menospreciado del mundo. de lo vil escogió Dios. Sí, amén. Para avergonzar los sabios, los Sabio. necios, hermano, escogió Dios. Perdón, los necios van a avergonzar los sabios. Sí, amén. Todo lo que no es para hacer lo que es, dice Pablo. Aleluya. A nosotros, hermano, Dios nos levantó, hermano, para hablar la verdad. Sí, amén. Y a nadie le gusta la verdad en este tiempo. Aleluya. La verdad, hermano, ¿cierto? Dicen, la verdad duele. ¿Cierto? Bendito Dios santo. Hay poca gente que le gusta escuchar la verdad en este tiempo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la verdad no es fácil. Llevar la verdad de Cristo no es fácil. Llevar la cruz no es fácil. No es fácil decir, hermano, dice la palabra de Dios, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí, hermano. El que ama hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí, hermano. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Esa es la verdad de Dios, hermano. La verdad de Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Póngase el pie, mi hermano. Bendito Dios. Santo. Dios levanta, hermano, de la relación, hermano, más quebrantada. Santo. De la situación más
inexplicable, hermano. Sí, amén. Por eso, hermano, muchas veces la gente te cuestiona. La gente dice, ¿cómo Dios va a levantar a este hermano? Si estuvo en la droga, estuvo en la cárcel, estuvo preso. No, ¿cómo Dios va a levantar a esta mujer? Si usted no la conoció. ¿No te acordáis cómo eran antes? ¿Cuánto le han dicho? ¿No te acordáis cómo era antes? Sí, amén. Adora a Dios. Santo. Quería decir, hermano, ¿cómo Dios va a levantar a Salomón? Si David tomó a esa mujer, Dios mató a ese hombre. Aleluya. Muchas veces la gente cuestiona, hermano. El mundo nunca va a entender por qué Dios te llamó. El mundo nunca va a entender por qué Dios te levantó. El mundo nunca va a entender que tu papá, tu mamá, como dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaron, dijo. Nunca va a entender cómo Dios te está levantando, cómo Dios te está honrando, cómo Dios te está bendiciendo, mi hermano, mi hermana. Cómo Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Todo lo que hay pasado, lo que hay sufrido, lo que hay vivido, los problemas que hay tenido. ¿Cuántos no han tenido problemas, mi hermano? Sí, amén. ¿Cuántos no han vivido cosas fuertes, cosas terribles en su familia? Así ha sido en nuestra familia, hermano. Vivimos cosas terribles, cosas, hermano, que no, hermano, aleluya. Que si no fuera por la misericordia de Jehová, ya hubieran sido consumidos. Si no hubiera sido por la misericordia de Jehová, ya no estaríamos en este lugar, mi hermano. Si no hubiera sido por la misericordia de Jehová, ya estaríamos lejos de la presencia del Señor. Dios levantó al amado de Jehová. Levanta a Jedidías, Salomón, amado de Jehová, para nombrarlo como rey de Israel. Como un hombre que se encuentra con Dios, como un hombre que Dios prospera, como un hombre que Dios bendice en su reino. Salomón nunca tuvo guerra, mi hermano. Salomón nunca vivió guerra, siempre vivió paz, siempre vivió bendición. Porque Dios lo levantó de lo más bajo. Dios lo levantó de lo peor, mi hermano. Lo levantó de la situación más terrible en esa familia.